muerte, Dios no crió el sufrimiento, Dios crió, mis hermanos, un paraíso. El Edén era un lugar llamado el paraíso. Por tanto, mis hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos deja bien claro que el Señor, hermanos, es un Dios de amor, un Dios amoroso. Por tanto, Dios no pudiera criar la muerte, el dolor, el sufrimiento. Dios es un Dios de amor, pero a la vez Dios también es un Dios perfecto. Dios no pudiera criar, hermanos, algo imperfecto. Entonces, a la vez, hermanos, que nosotros aprendemos a conocer nuestro Criador, entonces vamos a aprender a confiar en Él. Nuestro Dios, mis hermanos, escuchen esto y nunca olviden en su vida. Nuestro Dios es un Dios responsable. Decimos amén, hermanos. A la vez que nosotros entendemos que Dios es un Dios responsable, nunca voy a poder dudar de Él. Pero mi fe tiene que ser probada para ver si voy a aprender a confiar en el Señor, a ver si yo puedo entregarme a Él, que Él guíe mi vida. Y a la vez que no aprendo a confiar en Dios. Dice la Biblia, mis hermanos, sin fe, Hebreos 11, es imposible agradar a Dios. Por tanto, ahora hay una tarea para mí, una tarea para usted, que aprendamos a confiar en el Señor. Esto, mis hermanos, en la teoría, en el palabreo es muy bonito, pero la práctica es bien duro de aprender a confiar en el Señor. El Salmo 37 dice así, hermanos, versículo 25, fui joven, fui muchacho y ahora soy viejo, soy anciano, pero yo nunca vi el justo desamparado, ni su descendencia, sus hijos, mendigando pan, pedindo limosna a la calle. Y el salmista dice, yo nunca vi, ya fui joven, ahora soy anciano, pero yo nunca vi el justo desamparado o sus hijitos pedindo pan a la calle. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios responsable. ¿Usted cree que Dios puede fallar? No. La ciencia puede fallar, la familia puede fallar, la iglesia puede fallar, pero Dios jamás puede fallar con nosotros. ¿Decimos amén? Entonces, hermanos, escuchen. El Salmo 139 es un salmo, hermanos, interesante. Parece que fue escrito antes de la hora. ¿Por qué? Este Salmo 139, ele descreve algumas palavras que parecem ser que foram escritas em estes dias donde vivimos nós outros. Vamos ler então, Salmo 139, 1. 139, 1. Oh Jeová, tu me has, que dice aí na pantalla, examinado e conocido. Hermanos, ¿quién nos examina? ¿Quién nos conoce? Yo puedo ir a un doctor, a una consulta y él decir así, quiero un examen y está bien, todo está bien. Pero en realidad, en la neta, hermanos, ¿quién nos conoce verdaderamente quién es? Es Dios. Dios nos examina, parece que está hablando un palabreado científico de que un doctor me va a examinar e vai ver como está cada parte, e a la vez que ele examina o hígado, que ele examina o pâncreas, que ele vê como estão os riñones, a sangre, o pH, a pressão, e agora ele conhece, ele sabe, ele vê onde está minha debilidade, onde está meu problema, e ele sabe como arreglar. Decimos amém? Tu me has, oh Jeová, examinado e conhecido. E que interessante, hermanos, que o Salmo 139 empieza desta maneira e como que termina desta maneira também. Mira, o versículo 23 diz assim, a oração do salmista, examina-me, ó Deus, e conoce mi coração, ou mi mente, prueba-me e conoce mis pensamentos. Ele está clamando, suplicando ao Senhor, examina-me, ajuda-me, vê onde está meu problema, vê minha mente, porque a vezes o problema, hermanos, o livro Conselhos sobre a Saúde, página 321, diz que 90% das enfermidades está na mente.
90% de las enfermedades está en la imaginación. Por decir, cuando pasó que cayeron las torres gemelas en Nueva York y nosotros por la pantalla en 5 minutos el planeta todo ya estaban sabiendo de esto, ¿no? Pero pareciera que un avión iba a caer en el techo, la casa de todas las personas. ¿Por qué? El miedo. Hermanos, el estrés, el trauma, el miedo, el pánico, todo eso son enfermedades mentales. Hay gente que cuando uno invita, venga con nosotros a la iglesia, no puedo. ¿Y por qué? Es porque tengo ataques de pánico. ¿Sabe qué significa eso? Si una persona viene así y siente, empieza así. Como que si alguien lo estuviera para apuñalarlo, darle un balazo, para llevarlo a la policía, no sé. Ataques de pánico, la persona imagina. Empieza a ser una historia irreal, imaginar. Y esto, mis hermanos, es febril, es enfermizo. Entonces, si yo empiezo así, mira, una nube, me voy a enfermar. Entonces la mente empieza, qué calor, me voy a enfermar. Y siempre todo es negativo, la mente enferma. Por tanto, mis hermanos, la palabra de Dios es una poderosa medicina porque me ayuda a confiar que Dios que me crió me va a cuidar. ¿Decimos amén? Ahora escuchen esto. El Salmo 139 del versículo 14 al 17 menciona estas palabras. 139, 14. Mejor, leamos el versículo 13, el 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién crió el ser humano? Dios crió. El salmista, mis hermanos, es creacionista. Hoy la gente, hermanos, es evolucionista. ¿Sabe cuál es la diferencia? El evolucionista estudia en la universidad de que la teoría de la evolución fue que a través de largas eras, entonces fue una evolución que empezó allá miles o billones de años de una sopa primordial o primitiva y de aquella sopa con relámpagos y con formación de tantos milagros apareció un grupo de aminoácidos y esos aminoácidos fueron evoluindo y se fueron configurando y apareció una proteína en aquella sopa cósmica primordial y ahora esta proteína empieza a evoluir. Y hermanos, hay que tener mucha fe para creer en todo esto, ¿no? ¿Sabe que hay que tener más fe para ser un evolucionista que para ser un cristiano? ¿Por qué? Porque para ser un cristiano, pues apenas hay que mirar para un lado y ya me da la razón, me da un montón de ideas de que hay un creador. Por decir, yo lo que tengo aquí es una planta, ¿ok? No había planeado eso, pero aquí hay una planta que está para decorar aquí. ¿Qué es una planta? Pues la planta, hermanos, es la idea de alguien que diseñó todo esto. Porque esta planta aquí es una palmerita, pero hay también aguacate, y hay pitaya, y hay papaya, y hay limón, y hay laranja, y hay un montón de plantas. Pero ¿quién tuvo esta idea de crear todas esas plantas? Una tiene un montón de fitoquímicos, otra tiene un montón de minerales, otra planta. Hermanos, ¿quién tuvo esta idea? Bueno, si yo tengo la cabeza cerrada, me lavaron el coco, yo hablo así, no, esto fue la evolución. Pero hay que tener mucha fe que ahora la evolución organizó todas las plantas en categorías, plantas para mujer, plantas para niño, plantas para el cáncer, todo eso es un azar, un acaso, ahí están, por acaso, por azar. Por eso, mis hermanos, es más fácil que yo, a través de la biología es una clase que estudiamos, una materia que dice vida, logía, estudio de la vida. Entonces, a la vez que estudiamos leyes, porque la biología no es así, ay, tal vez, no, en biología no hay como matemáticas y físicas, química, no hay tal vez, son precisos, ok, la biología se maneja por intermedio de leyes, y leyes no son al acaso, al azar, leyes são ordens
eternas, não se cambia nunca. E uma das leis da biologia é que, e não se pode cambiar uma lei, vida proviene de vida. Ok? Isso você vai à classe e a maestra te ensina ao terceiro ano da escola. Vida proviene de vida. Ok. Então, se tem uma planta e a planta tem vida, quer dizer que alguém vivo tuvo que criar esta planta. ¿Estão comigo? E agora vem a história, o huevo ou a gallina. Isso são crendices, hermanos. Que vino primeiro, a planta ou a semilla? Isso são crendices. O que vino primeiro é o Criador, que criou, hermanos, todo o desenho da criação. Agora escutem isto. Não é meu tema agora, nomás para enriquecer, porque eu estou mirando um montão de jovens aqui. E estou contento porque os jovens vão à escola e o maestro empieza já com um montão de teorias em pé, em cabeça, e o jovem que não sabe defender-se empieza a tragar, e isto um montão de dias, tragando todo um ano, 2 anos, 10 anos, quando sai da universidade, já é um ateu, já é um incrédulo, já não crê na Bíblia, não crê em Deus, pero não pode llevar a ideia de que por detrás de todos esses números e tantas eras de longo tempo é toda uma teoria. Sabe por quê? Porque isto é um desenho inteligente. Isto não é um azar, um acaso que está na planta aí, ou uma pessoa aqui. Isso é um desenho inteligente. Por quê? Esta planta está desenhada para receber ondas, raios eletromagnéticos, e que a la vez vai produzir, aqui há motores, é uma engenharia que atrapa esta ola de calor ou esta onda elétrica. Isso não é um azar, aqui há motores, e esses motores, em esta planta, em esta hoja, agora vai transformar esta onda eletromagnética em energia, que quando vem um animal, que coma a hoja, ou a fruta, ou a raiz, ou a cáscara, não importa, de uma planta, aí há energia, há vida para ele que la come. Decimos amém? Não é maravilhoso isto? Pero não termina aí. Se eu ver uma planta, esta planta é um desenho inteligente. Quer dizer que aquela planta, seja uma maçã, uma papaya, não importa o que seja, uma papa, uma sandia, não importa. É um desenho inteligente porque está ensemblando. Me entende esta palavra? Está ensemblando vida. Por quê? Porque allá vai água, a la parte que seja, se a hoja, a fruta, a raiz, a cáscara, não importa. Está ensemblando aí fibra, água, nutrientes, fitoquímicos. Quando eu vou, vamos dizer que eu vou comer de uma planta, uma papaya ou uma fruta. Aí agora eu empiezo primeiro, al mirar a fruta, al mirar o produto, veo a beleza. Não é solamente química e física, há harmonia, há beleza. Por dizer, você mira uma manzana e diz, que hermosa esta manzana. Não? Você mira na papaya, mira na sandia, mira aquela sandia. Você tem uma semilla oscura, coloca café, põe na terra e sai uma planta verde. Pero que cambio, era color café, saiu uma planta verde. E agora quando dá o fruto, sai uma fruta toda rayada, com desenhos, como se alguém se sentou aí, tomou tempo de desenhar assim, um desenho na cáscara. Pero por adentro, que color é? Rojo, pode ser amarilla, não? A sandia. Hermanos, não é isto um desenho inteligente? Como você explica isso? De uma semilla color café salió um montão de colores. Hermanos, há alguém por detrás desta planta, por detrás deste desenho. E agora aquele produto que foi ensemblado, você agradece, ora e alaba o Criador e empieza a comer. E a la vez que você põe seus olhos e sienta a comer, já empieza um processo de hormonas a través de los ojos, activado por el cerebro, donde que agora empiezam jugos gástricos que empiezam a entrar em movimento, preparando as enzimas, e nem sequer você colocou nada na boca, pero todo já está em um processo, e você disse, uau, isto me dá água na boca, e é certo, porque são enzimas, são produtos que vão ajudar
a digerir aquele produto. E quando você mastica, e quando você traga, e quando você agora vai comendo esta comida, aquele processo de dessemblar lo que o Criador havia ensemblado por amor a você, agora isto é parte de tu corpo para formar a vida, porque aí vem a vitamina, vem a água, vem todo o que o corpo requiere, os nutrientes para manter a vida. ¿No adoramos al Criador, hermanos? ¿No es maravilloso ser un cristiano? Por eso, mis hermanos, cuando una persona es un pagano, un ateo, y ahora camina hacia la oscuridad, porque ellos no saben lo que va a pasar allá después al otro lado de la muerte, pues ahora se arrepienten, y muchos hermanos ahora a la hora de la muerte se retratan y piden perdón y agradecen al Salvador por aceptarlos aunque a la última hora. Hermanos, entonces Dios crió las cosas, no de un azar, no en un acaso. Dios crió todas las cosas con un propósito. Ahora le hago una pregunta: si Dios crió con un propósito, hasta una hormiga, un insecto, una abeja, porque todo tiene un propósito, ¿será que Dios no tenía un propósito en tu vida también? Claro que sí. Usted no es un azar. Usted puede parecer feo, pero ¿quién te dijo que usted es feo? Es que usted se compara con los otros, ¿cómo soy feo? Hermanos, para Dios todos somos hermosos, porque Él nos ha dado la vida. Decimos amén. Qué bonito, ¿no? Poder pensar así, estar libre del estrés, del miedo y todo eso. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El versículo 14 dice así, hermanos: te alabaré. ¿Por qué? Versículo 14: porque formidables son tus obras. Gloria a Dios, hermanos. Te alabaré, porque formidables, maravillosas são tus obras. Estou maravillado, e mi alma lo sabe muito bem. Estou maravillado. Hermanos, quando eu era niño, eu sempre escuchava: você não serve para nada. Sempre escuchava assim. Você todo mete las patas. Sempre escuchava isso desde niño, de chiquito assim. Você todo que agarra quebra. E então, se você escuta todo isto todos os dias, você não serve para nada. Todo que você agarra quebra. Qual é a expectativa que podem poner em uno? Pues todo que agarra quebra e não serve para nada. E depois, hermanos, uno cresce, agora tem uma família e a pareja diz o mesmo: oh, você não serve para nada, você não sabe nem ganhar dinheiro, você não tem nenhum dom. E sempre negativo, negativo, negativo. Hermanos, dice a Bíblia que o salmista estava maravilhado porque ele descobriu a razão de sua vida. Não é maravilhoso isto? Portanto, mi querido hermano, mi querida hermana, quando estudamos a epigenética, mira que la encontramos en la Biblia. Y dice el versículo 15 así: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en el oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, quiere decir el lugar más oscuro o más guardado, más resguardado. Versículo 16: mi embrión vieran tus ojos, y en tu libro, ponga atención en qué material están escritas nuestra información, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Hermanos, mira qué bonito. La anatomía. Nosotros tenemos vísceras, órganos, tenemos 11 sistemas. La fisiología, cómo todo funciona. Todo está sincronizado. Nosotros podemos movernos, nosotros podemos pensar, nosotros podemos aprender a tocar um instrumento, nosotros podemos cantar, nosotros podemos aparejarnos ou casarnos e unidos em família, poder vivir. Hermanos, todo está escrito, todo está desenhado. E quando nós cumprimos com o plano do Senhor, que todo se mueve, hermanos, dentro de um plano divino,
todo vai ser correto, perfeito, bonito. Pero quando Satanás põe o dedo, quando o inimigo, hermano, se intromete, agora empiezam a ver como um vírus a la computadora, um montão de problemas. As vísceras, os órgãos, os sistemas não funcionam, a parte emotiva não funciona, a mente não funciona. Por isso, meus irmãos, o Senhor, que é um Deus responsável, tem agora uma tarefa muito grande, porque Ele quer, meus irmãos, ajudar-nos na reta final desta história deste mundo. Decimos amém? Então, hermanos, há um reto muito grande. Ponga atenção. O livro de Apocalipse, o sexto sello, tem uma pergunta que é bueno que pongamos atenção ao capítulo 6 do livro de Apocalipse, versículo 17. Diz assim, hermanos, el capítulo 6 de Apocalipse, versículo 17, porque chegou el gran dia, ¿de quê? ¿De quê? De la ira del Cordero. E agora vem a pergunta, ¿y quién podrá sostener-se em pie? Quer dizer, chegou o gran dia, porque a humanidade pareciera que reconhecia que não há Deus, ou que se há Deus, está de vacaciones. Ele não se intromete em los assuntos de este planeta caído. Aqui hacemos o que queremos, e se queremos viver em rebelião, e se queremos viver em temperância, em moralidade, em pecados, não importa, porque não há Deus, e se há, não entra a la esfera humana, portanto, podemos fazer o que queremos. Pero não é o que está dizendo a Bíblia, que o Senhor, a la hora final, se vai levantar. Chegou o gran dia de la ira del Cordeiro. O Cordeiro se vai levantar. O livro de Daniel, hermanos, capítulo 12, diz: em aquele tempo se levantará Miguel. O Cordeiro é Miguel, o gran príncipe, para os hijos de su pueblo. Queridos hermanos, em este momento, o Senhor vai levantar-se. Pero quando nós outros entendemos isto, entendemos que o Senhor viene a vingar-se, a destruir. Não. O Senhor viene também para salvar e ajudar-nos. Decimos amém? Ele nos viene a ajudar. Porque, meus irmãos, diz a pergunta: quem poderá sostener-se em pé? E o capítulo 6 já não há resposta. Aí termina o capítulo 6. Pero quando leemos o capítulo 7, diz, meus irmãos, que el Cordeiro aparece, hermanos, agora com os siervos del Deus vivo, e 144,000 vão levantar-se e vão glorificar o nome del Senhor. Que bonito, meus irmãos. Portanto, em este momento, nós temos que pedir a ajuda del Senhor. Porque, meus irmãos, leiam comigo, aqui tenho este librito. Este librito é o livro Primeiros Escritos. Diz assim, hermanos, algo muito triste, a la página 184, Primeiros Escritos 184. Escutem isto, que é algo muito triste. Los ressuscitados, está falando de la resurrección quando venga o Senhor. Los ressuscitados diferían em estatura e aspecto, pois unos eram de mais nobre continente que outros. Se me informou que os habitantes de la tierra habían ido degenerando. ¿Qué pasó con nosotros, con nuestra raza? ¿Estamos qué, hermanos? Degenerando. ¿Qué significa degenerando? Sí, disminuyendo, cayendo, enfermando. Que os habitantes de la tierra habían ido generando com el tiempo, perdiendo fuerzas y donaire. Ahora escuchen esto, lo más triste. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte, y en cada época los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidente el poderío de Satanás. Queridos hermanos, ¿cómo pudo llegar a esta condición? Voy a leer otra vez. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte, y en cada época los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidente el poderío de Satanás. Queridos hermanos, en este momento, y si usted está en casa, nos está mirando por la televisión, yo quiero decir algo muy importante, hermanos. Llegó la hora de olvidar
todos, hasta la familia, el gobierno, la iglesia, el pastor, olvidar todos e venir a Jesus, que nos ajude a levantar-nos desta condição caída. Com isso não estou dizendo que há que rebelar-se contra o governo, a família, a igreja, o pastor. Lo que quero dizer, hermanos, que já não podemos seguir com a maioria, já não podemos fazer o que hace a maioria, já não podemos agradar a la gente, agradar a la família, agradar a la igreja. Devemos procurar venir ao Senhor para fazer sua vontade. E se obedecemos ao Cordeiro, o Cordeiro que quita o pecado del mundo, nos vai levantar desta condição caída. Decimos amém? Então, meus hermanos, aqui diz assim: los que haviam vivido em los dias de Noé e Abraão pareciam ángeles por su gallardía y aspecto, pero los de cada generación sucesiva habían resultado más débiles, más sujetos a las enfermedades y de vida más corta. Satanás ha ido aprendiendo a molestar y debilitar la raza. Portanto, meus hermanos, chegamos ao fundo do poço, porque a la última hora, nuestra generación, nuestra raza, mis hermanos, estamos debilitados, estamos, mis hermanos, enfermos, portanto, tenemos que venir para que el Señor nos pueda ayudar. Decimos amén. Por eso, en esta hora, mis hermanos, aquí dice así la sierva del Señor en este librito, Eventos de los últimos días. Eventos de los últimos días. La sierva del Señor dice así, hermanos, a la página 223. Tão pronto como o pueblo de Deus sea sellado em sua frente, não se trata de sello ou marca que se pueda ver, sino afiançamento em la verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que os sellados são incomovíveis, tão pronto como sea sellado e preparado para el zarandeio. Esto vendrá, certamente já há comenzado. Quer dizer, hermanos, se nós queremos vencer em esta hora de crises, quem poderá sostener-se em pé? Só há uma resposta, que nós podemos estar afiançados, hermanos, estar tão comprometidos, tão aferrados à palavra, à verdade presente, a Cristo, a única maneira de acercar-se ao Padre, de que já não tengamos dúvida de que queremos glorificar seu nome e viver para Ele para todo sempre. Decimos amém? Por isso o Senhor então tem um plano para nós. E este plano, meus hermanos, este plano está muito claro em las Sagradas Escrituras. Déjame falar um pouquinho a respeito da ciência. Em esta revista, hermanos, que é uma revista confiável, aí está o título do tema. Esta revista Nature, o Nature, ¿no? Nature, esta revista de outubro de 2004, salió algo interessante. Aí está a história da medicina. Quer dizer, meus hermanos, ao passado a gente se tratava com hierbas, com plantas, ¿no? Com fórmulas de coisas naturais, pero a lo largo del tiempo, pero já hubo algunos cambios, porque entrou en la historia de la medicina la oración o la reza. Por tanto, las crendices, ¿no? Entraron como parte del paquete de los tratamientos, pero después vino una contrarreacción de que la reza no es lo más indicado, e entrou então as drogas, a química, entrou a penicilina primeiro, o antibiótico, agora as vacunas e tanta coisa. Pero esta revista describe, hermanos, de que ao passar de los años, o ser humano foi dando um círculo. Aí você mira a pantalla, mira, a história da medicina. Déjame agarrar aqui mi láser para que podamos ir acompanhando a pantalla. Você por decir aí pode mirar de que aqui 2000 la gente comía como índios, ¿no? Como los antiguos comían raíces, hojas, hierbas, plantas medicinales, y esto pasaron más o menos 1000 años
hasta que por fin decidieron que debía orar. Esto más que todo entró cuando entró el catolicismo, porque los monjes, ellos empezaron a introducir ese tipo de crendice de que debían orar por la curación, porque la enfermedad era resultado de una maldición o de un espiritismo, de algo en la brujería, y entonces ahora sí empezaron a hacer la gente creer que había que rezar. Pero con esto, mis hermanos, al pasar de los años, y vino la revolución industrial, 1850, ahí está la revista, estoy apenas siguiendo los rastros o los pasos de la revista. 1850 dice, la oración es superstición, por tanto tenemos que poner porciones. Y ahí está la siguiente ola, que la porción aparece como una solución para las enfermedades. Entonces, ahí presenta como, por ejemplo, el aceite de serpiente, y esta sería entonces una de las medicinas, y aparecieran las píldoras y todo eso. 1945, viene ahora la crendice que eso todo es inefectivo, no tiene sentido, por tanto aparece como una solución para todo, la penicilina. Pero 1955, los microorganismos están mutando, entonces tenemos que poner más fuerte las drogas, los antibióticos. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Que al año 2000 ya habían 39 superbacterias más poderosas que cualquier antibiótico. Quiere decir, fracaso. Por tanto, mira aquí abajo, 2000, los microorganismos ganaron la batalla, por tanto el hombre regresó a comer raíces. ¿Entendieron? La revista está diciendo así como una parábola de que el ser humano antes, cuando no tenía ciencia, no tenía hospital, no tenía nada de tecnología, comía raíces, hierbas, plantas medicinales, pero a lo largo de los siglos y milenios fue dando la vuelta y regresamos ¿a dónde? A lo mismo, a lo mismo. Por eso, hermanos, mira que la ciencia, Nature, no es una revista de iglesia que están hablando mal de los médicos, no, la revista Nature es una revista de certificada, una revista seria de medicina. Por tanto, ahora está diciendo de que la humanidad está regresando a lo mismo. ¿Por qué? Porque la farmacia divina, la naturaleza, es lo que Dios ha dejado para el hombre. Decimos amén. Qué bonito, hermanos, podermos entender esto. Entonces, yo quisiera decir, hermanos, con esta serie de temas que empezamos hoy a la mañana, de que Dios creó 3 libros. 3 libros. El primer libro, usted está mirando a la pantalla, es la naturaleza. Por el tiempo no voy a leer, pero voy a decir, la hermana Juárez menciona, hermanos, que la naturaleza es la sierva del Señor. La naturaleza, mis hermanos, era la primera aula, la primera clase de aula de nuestros primeros padres. Adán y Eva eran los estudiantes y el maestro divino, y venía en el Edén y sentaba a nuestros primeros padres, los 2 estudiantes, y ellos tenían que estudiar la naturaleza. A través de la naturaleza, ellos irían a conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. ¿Están conmigo? Adán y Eva no tenían una Biblia como usted tiene ahora, o libros como usted tiene ahora, o internet como usted tiene ahora. Adán y Eva tenían sus ojos y sus percepciones, sus sentidos, para ver en la naturaleza cómo es el Dios de la naturaleza. Decimos amén. Ahora escuchen esto. Déjame leer un texto para ilustrar esto. Y no hay prisa porque estamos en las horas del Señor. Amén, hermanos. Abra conmigo la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, versículo final. A ver aquí, ya te digo el versículo. Capítulo 4, el último versículo de Apocalipsis 4. Es el versículo, ya te digo ya, porque me olvidé. El último versículo de Apocalipsis 4. El versículo 11, gracias. 11. Dice así: Señor,
aqui está falando de Deus Padre, ok? El capítulo 4 não aparece Jesus. Jesus vai aparecer al capítulo 5 como aquele cordeiro que havia sido imolado, el versículo 6. Pero el capítulo 4, todo el capítulo 4 habla de Dios el Padre. Agora vamos ler então. Dice: Senhor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron criadas. Siempre, hermanos, siempre aprendemos que el Criador es Jesús, y así es. Usted puede leer en Colosenses, usted puede leer en Hebreos, Jesús es el Criador. Pero también dice Apocalipsis, hablando del Padre, que también el Padre estava em la criação. E se você vai ao livro de Gênesis, você vai encontrar que o Espírito Santo participava também, porque diz que o Espírito de Deus estava sobre as águas. Assim que temos, mis hermanos, que nosso Criador é o Deus Padre, o Deus Hijo e o Deus Espírito Santo. No mais que Jesus é o agente. É por dizer, podemos dizer assim de maneira muito clara, de que se temos um projeto de construção, há um equipo de engenheiros que participa, pero um deles tem que levar a cabo a obra, ¿me entende? ¿Me entende isto? Como humanamente hablando. Então, Cristo é o agente que produz a obra, a construção, pero por detrás, como leemos de Apocalipse 4:11, o Padre está diretamente involucrado, disse, mira, e por tu voluntad existem, tu criaste todas as coisas e todas elas foram criadas. Portanto, mis hermanos, a la vez que encontramos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo criaron la vida, criaron, mis hermanos, todas las cosas. Por eso la naturaleza es un libro. Ahora, mis hermanos, este libro está envasado o está, como se diría, otra palabra, que no está tan claro, tan nítido, ofuscado, gracias. Este livro está ofuscado porque a la vez que encontramos la flor, la fruta, el aroma, pero hay espinas también. Entonces, mis hermanos, pero aunque este livro, la naturaleza está ofuscado o limitado, pero aún es un libro poderoso para conocer el amor de Dios. El Salmo 19 lo revela, hermanos, de manera muy clara, que el firmamento anuncia que la gloria de Dios, la naturaleza, cuando usted mira, por decir um cachorrito, quando você mira uma rosa, quando você mira, hermanos, uma planta que se sacude com o aire, a brisa, hermanos, a natureza, ela é uma manifestação do poder do Criador. Jesus sempre, em la Bíblia, predicava de la natureza. E o livro de Job, ele hizo umas perguntas a Job. Escucha, senta aí, te vou perguntar, onde estavas tu quando eu colocava o límite do oceano? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la lluvia? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el rinoceronte? Hizo un montón de preguntas a Job. Y al último Job dice, yo te conocía solo de escuchar, pero ahora mis ojos te ven. La naturaleza ayudó a Job a entender que este mundo não é um azar ou um acaso. Este mundo, mis hermanos, tem um Criador, tem um ser responsável, e que Ele vai estar pendiente de cada uma e de todas as criaturas que estão em este mundo. Decimos amém? Com Abraão, o Senhor dijo, venga, sale del paganismo de Babilônia. Ur de Caldeus é Babilônia. Sale de aí, venga comigo. ¿A dónde llevou Abraão? E sabe que? Isso para que Abraão pudiera ter mais fé e aprender e confiar em Deus. Mira as estrelas, se é que pode contar, quantas são? Mira a arena del mar, agarra um punhado, nomás em tu mano, não tem que ir muito lejos, nomás um punhado, ¿puedes contarlas todas, os granitos de arena? Hermanos, a natureza nos habla do poder de aquele que sabe e conoce todas as coisas. Portanto, agora, mis hermanos, el remanente a la hora final, la iglesia de la hora final, vai ter que salir de la ciudad, del concreto, hermanos, de la poluição, de la inmoralidad, y Dios nos quiere llevar ¿a dónde? A la naturaleza, porque Él va a usar la naturaleza para sustentar y ayudar el remanente. Apocalipse 12, versículo 16. Y la tierra
ayudó a la mujer. En la ciudad, desastres. En la ciudad, pandemias. En la ciudad, violencia. En la ciudad, inmoralidad. En la ciudad, crisis económica. Al campo, comida, paz, agua, orgánicos. Amén, hermanos. En la ciudad comemos basura. En la ciudad, hermanos, nos roban, nos asaltan. Hay odio, hay violencia, competencia. En el campo, hermanos, Dios nos va a preparar para la crisis final. Decimos amén. Por tanto, regresando, hermanos, allá al PowerPoint. La naturaleza, hermanos, es un libro del Señor, pero no es mi tema ahora. Nomás que yo coloqué esta foto para que ustedes puedan mirar. ¿Qué están mirando ahí a la pantalla? ¿Ah? ¿Hierba? Sí, pero hay algo en destaque ahí. ¿No alcanza a ver de ahí? Tierra, mariposas. Es que tal vez ahí de atrás no alcanza a mirar aquí a la pantalla. Hay un montón de mariposas ahí, hermanos. Déjame explicar algo. De que cuando yo era niño, cuando yo era niño, hermanos, por eso coloqué esta pantalla ahí. Yo miraba así, de que al invierno, yo miraba así que no había ninguna mariposa. Pero a la primavera, de repente, venían los montones. Y la mariposa, si usted observa el vuelo de un pajarito, el pajarito se espanta y va así derecho, ¿no? Pero la mariposa no, cuando ella se espanta, ¿cómo hace? Sale a la loca, así, no tiene una dirección. Y hay un montón, centenares o miles, y no se chocan una con la otra. Y están todas amontonadas, y se vuelan así para todo lado, así de cualquier manera, y no se chocan. Y yo observaba esto, pero después llegaba el otoño y desaparecían. Y yo pensaba, ¿dónde fueron? Yo era niño, observaba esto, hermanos. Qué espectáculo de la naturaleza. Desaparece. ¿A dónde fueron? Ellas vuelan y van a buscar un lugar caliente. Las mariposas. Hermanos, qué hermoso poder ver el libro de Dios, la naturaleza, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Hermanos, pero hay un segundo libro. Ahora la naturaleza ya está limitada. Ya nosotros no podemos confiar tanto en la naturaleza porque hay bendición, pero hay maldición también en la naturaleza porque el pecado ha deteriorado. El león come el becerro, el venado, ¿no? El coyote come el conejo. La naturaleza hay amor, todavía hay flores, hay frutos, pero hay odio también, hay violencia, hay maldición. La flor a la tierra ahora está limitada porque la tierra ha recibido 3 maldiciones. La maldición por el tiempo de la expulsión de Adán y Eva. El Señor dice, del sudor de tu rostro comerás el pan cada día. Por tanto, ahora la comida va a ser, no falta como era fácil al Edén, pero la comida va a venir bajo sufrimiento. Pero hay otra maldición, mis hermanos, cuando Caín mató a su hermano Abel, y el Señor dijo, maldita serás la tierra que ha recibido la sangre de tu hermano. Y vino una tercera maldición a la tierra por ocasión del diluvio. Y el agua, hermanos, del diluvio, de la borrasca, la tempestad, romperon las entrañas de la tierra. Y la tercera maldición fue mundial. Y ahora, hermanos, miramos hasta los días de hoy las montañas, los peñascos, los cañones, todo como resultado de esta maldición. El diluvio. Por tanto, hermanos, ahora la naturaleza está limitada. Es muy difícil sacar el pan o la comida de la tierra por la maldición, pero el Señor promete cuidarnos y proveer lo que hace falta para que podamos estar vivos hasta la segunda venida del Señor. Decimos amén. Tal vez algún día yo pueda dar un tema de esto para ustedes, porque en Apocalipsis hay una profecía que dice así, que el Señor promete, Apocalipsis 7, que el Señor pone freno en Satanás, en los poderes de las tinieblas, para que no destruyan las plantas. ¿Ya estudiaron esto? Dios va a proteger las plantas que nos van a sustentar
hasta la venida del Señor. Vamos comer camote y vamos comer, hermanos, yuca, y el Señor promete cuidar para que la tierra pueda producir la comida para nosotros. No necesitamos de comida chatarra, ni enlatada, ni nada, solamente la comida que Dios va a proveer. Pero hay un segundo libro. Este segundo libro, ¿cuál es, hermanos? La Biblia. Ahora ya no tenemos, hermanos, solamente la naturaleza. El Señor nos ha dado su palabra y yo no voy a hablar ahora de la Biblia, pero la Biblia es la palabra del Señor a través de las edades, a través de los siglos, a través de los milenios. Los patriarcas, los profetas, los discípulos, todo fue escrito, hermanos. Ponga atención en esto. Tal vez esto va a ser un tema que siempre debemos estar predicando, que toda la Biblia fue escrita ¿para quién? Para los 144,000. Interesante esto. Toda la Biblia fue escrita para los 144,000. Por eso ahora, mis hermanos, nueva luz va a venir de la palabra. No la luz que va a derrumbar lo que ya estaba, pero para confirmar lo que ya estaba. ¿Decimos amén? Así que confirmar es dar más conocimiento, más razón de estudio. El santuario, el juicio investigador, todo está en los salmos, todo está en los libros proféticos, Daniel, profetas menores, Apocalipsis, hermanos, todos esos libros de los evangelios, los capítulos apocalípticos, está escrito para los 144,000, especialmente el libro de Job y el libro de Santiago, que fala de la paciencia de Job, el único libro del Nuevo Testamento que habla de Job en el Nuevo Testamento. Pero ahora, mis hermanos, tenemos algo más, porque estos dos libros ya conocíamos, esses dos libros eram parte da verdadeira educação, porque Deus quer preparar um remanente para a última hora, para que aprenda a confiar em Ele, porque vamos passar por angústias, por pruebas tão grandes, hermanos, que a imaginação mais fértil não pode lograr alcançar. São as coisas que o inimigo está colocando como trampas. Hoje a la mañana já começamos a observar um pouquinho lo que está por venir, hermanos, porque nos quieren forzar a vacunarnos, pero esto es apenas la punta del iceberg de lo que está por venir. Por tanto, Dios, hermanos, ahora nos está abriendo un tercer libro. Un tercer libro. Primer libro, naturaleza. Segundo libro, la Biblia. Y ahora tenemos los escritos de Ellen White, que lo tenemos como inspirados, y esta es la revelación para el tiempo del fin, la palabra del testimonio y el espíritu de profecía. Pero ahora venimos a la última hora, y este siglo, mis hermanos, Dios está destapando un tercer libro. ¿Cuál es? El ADN. ¿Usted cree que la naturaleza tenía la firma de Dios? Claro que sí, porque Dios es amor. Y la naturaleza, hermanos, fue diseñada para proveer la vida. Usted no puede vivir sin comer y sin tomar agua. Usted no puede. Por tanto, para vivir, usted y un animal y yo necesitamos de comer las plantas y tomar agua. Amén. Así que la naturaleza es importantísima para que podamos mantener la vida. Pero de la misma manera, usted puede ir al cielo si usted no lee la palabra y no conoce el amor de Dios, no estudia el mapa o no tiene el navegador, ¿usted puede lograr el camino? No, usted necesita la palabra, usted necesita de la Biblia, porque la Biblia es como la luz, lámpara a mis pies, tu palabra es luz para mis caminos. Pero ahora, mis hermanos, Dios va a abrir un tercer libro, y ese tercer libro, mis hermanos, es una revelación especial para el tiempo del fin. ¿Por qué, mis hermanos? Ahora Dios nos está dando luz a respecto de cosas que no se pudiera entender al siglo pasado. Por ejemplo, Charles Darwin, o Carlos Darwin, al año, mis hermanos, 1800, a ver si me acuerdo, cuando él escribió el libro y terminó el libro Teoría de la Evolución. Este libro, mis hermanos, fue escrito con un propósito de mágoa, de rencor, de rebelión, porque Charles Darwin, él era, mis hermanos, un pastor. Usted va a decir, ¿cómo? Él no era un biólogo? No. Él no era médico? No. Charles Darwin no tiene ningún
título de medicina, de ciência, nada. O único título, diploma que ele pudo ter foi o título de pastor. É uma história larga, não vou contar, mas seu papá era doutor e seu abuelo também, e queriam que ele fosse doutor. Pero como ele começou a estudar medicina e escutava os gritos de la gente que tinha que ser operada assim, anestesia, então ele disse, eu não quero isto, eu vou estudar algo diferente. E estudou teologia. Pero sabe que, por que estudou teologia? Porque mirava que os pastores quase não trabalhavam, nomás davam um tema no dia domingo, os domingales, domingueiros, e então toda a semana tinha livre, e era o que ele queria, porque lhe gostava muito a Darwin, estudar a natureza, colecionar coisas, plantas e outras coisas da natureza, lhe gostava estudar as palomas, as orquídeas, e portanto ele tinha muito tempo para estar a la semana caminhando atrás dessas coisas e buscando mais conhecimento da natureza. Pero entonces Darwin empezó, mis hermanos, a descubrir en un viaje que hizo a Ecuador, ele empezó a descubrir coisas antiguas e foi comparando e foi mirando, hermanos, e entonces Darwin empezó a escrever a respeito desses achados que ele tinha guardado. Pero al cabo del tiempo, hermanos, Darwin no quería dar a la luz sus conocimientos, porque él era un pastor. ¿Cómo que él iría a escribir que todo vino de una evolución, de una longas eras, siendo que él había siempre escuchado y aprendido y enseñado que Dios crió todas las cosas? Pero hasta un día, hermanos, que él perdió una niña, él amaba a su hija. Y Charles Darwin, quando perdeu a niña, se revoltou contra Deus. E o livro que ele tinha guardado, que ele tinha o bosquejo todo escrito, ele sacou à luz. E Charles Darwin, então, põe o livro La Teoria de la Evolução. Hermanos, esto é mais ou menos a história de Charles Darwin. E agora, mis hermanos, as pessoas já não podem entender por que ele, que era pastor, escreveu um livro que depois foi respaldado por outros que foram escrevendo de que não há Deus, não há lei, não há moral. E como o ser humano é pecador, le cai excelente a ideia que não há Deus, então eu posso ter muitas mulheres, puedo tomar, puedo fumar, puedo fazer qualquer coisa, porque não há lei, não há Deus, não há cielo, não há nada. E portanto não tenho que dar contas, eu posso pecar a gusto. Agora vem a ideia, hermanos, porque Darwin não pudo ver mais allá de como Deus se manifiesta, porque Darwin estava muito limitado. O microscópio que Darwin tinha em aquele tempo, porque ele começou a estudar medicina, no mais que ele não terminou, pero ele começou. Pero o microscópio, quando ele mirava a natureza ou a célula, ele apenas mirava como uma gelatina borrosa. Não tinha discernimento, não tinha lucidez, não tinha como discernir as partes da célula. Portanto, Darwin nunca conheceu o ADN, nunca conheceu, hermanos, sobre toda este palavreado científico que temos agora de cromossomos e tanta coisa como a genética. Ele não conheceu nada disso. Todo o que Darwin pudo ver foi uma gelatina borrosa e, portanto, ele chegou à conclusão que não há Deus. Pero Deus agora, através da nanotecnologia, que através de microscópio podemos ampliar miles de vezes, de la mesma maneira como damos honra e glória ao Criador pelo macrocosmos, quando miramos as galáxias, quando miramos toda a beleza do espaço sideral extraterrestre. De la mesma maneira, agora, hermanos, através da nanotecnologia, podemos ver a grandeza do mundo invisível a los ojos humanos. Portanto, agora, hermanos, Deus vai destapar uma nova revelação de Él. Hermanos, eu estava mirando a hora, já me vou a la mitad del tema. Deja entrar al tema rápido, porque tenho muito que falar sobre isso. Quando estudamos este tema del genoma humano, é algo fantástico.
Y tal vez usted diga, no, pastor, nosotros somos gente sencilla, no podemos entender esto. Pero mira lo que dice el salmista. Todas aquellas cosas están escritas en tu libro. ¿Cuál libro? Dios, hermanos, cuando crió la raza humana, Dios colocó su firma. Dios colocó su firma dentro de la célula. Por tanto, hermanos, al ser humano poder destapar y ver ahora con microscopios muy potentes, ver la célula, estamos mirando ahora cosas que nuestros antepasados, como Darwin, no pudieron ver. Por tanto, ahora, hermanos, más claro se nos torna lo que dice el salmista. Estoy maravillado, porque ahora vamos a aprender, hermanos, que genética no es, escuchen eso, hermanos, genética no es condenación. Genética apenas es información. Entonces, cuando viene una persona conmigo a la cita y dice, pastor, tengo artritis, pero ya es tiempo porque tengo 60 años. No es cierto. La genética no es una condenación que usted tiene que tener diabetes, tiene que tener artritis, tiene que tener cáncer. Eso todo es apenas un resultado de una dietética y estilo de vida equivocados. Pero si usted corrige los errores del estilo de vida y de la alimentación, automáticamente, escuchen esto, y eso, hermanos, te va a ahorrar mucho dinero de consultas, de remédios, de cirugías y que tanta cosa. Curación es un reparo del ADN que está dañado. ¿Entendieron la frase? ¿Qué es sanar? ¿Qué es curar? Reparar el ADN. ¿Por qué, mis hermanos? El ADN es la receta original. Y la receta original, no tengo tiempo, pero si yo fuera el libro de Génesis y rastrearmos, porque el libro de Mateo al capítulo 3, Lucas, nos dan, hermanos, podemos ir rastreando nuestra descendencia, de dónde venimos. Y si vamos rastreando, vamos a llegar hasta Adán. Y cuando llegamos en Adán, Adán vino de ¿quién? ¿Quién crió a Adán? Dios crió a Adán. Entonces nuestra genética, mis hermanos, no es una condenación, porque Dios no es un Dios vengativo que crió una criatura para matarla de inflamaciones, de tumores, de dolores. Dios crió una criatura para vivir conforme la palabra toda la eternidad, pero sano y feliz. ¿Decimos amén? Entonces, si esta es verdad, y yo creo, por eso estoy predicando aquí, entonces tenemos que descubrir el camino de regreso. Si yo tengo que estudiar la naturaleza para conocer a Dios, si yo tengo que estudiar este libro, la Biblia Sagrada y el Espíritu de Profecía para conocer a Dios, también ahora yo debo aprender a conocer a Dios en mi ser, en mi cuerpo. Y si el Señor, mira, no tengo el libro aquí, pero sé de memoria, el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, a la página 17, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 17, dice así: y Dios se ha comprometido, mira qué bonito, ¿no? Y Dios se ha comprometido en mantener esta maquinaria viviente. Si el agente humano quiere obedecer sus instrucciones y hacer lo que Él nos manda. ¿No es maravilloso? Quiere decir que tú no es un azar, tú no es un acaso que vino de una sopa primordial, de una explosión cósmica, o de una cigüeña, o de cualquier otra idea humana. Usted es fruto, resultado de un plan divino que no puede fallar. Cuando yo descubrí esto, entonces, yo puedo romper la maldición. ¿Qué es la maldición? Pues el sufrimiento. El sufrimiento es una maldición. Podemos romper la maldición. ¿Decimos amén, hermanos? Debemos romper la maldición en el nombre de Jesús. Satanás nos colocó, mis hermanos, una maldición.
Abra la Biblia. Salmo 107. Salmo 107. Dice así. Versículo 19. Salmo 107, versículo 19. Dice así. Pero clamaran ¿a quién? A Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Ahora, ¿cómo que lo hace? Ok, vamos a pensar un poquito. ¿Clamaron a quién? ¿Al doctor? ¿Al hospital? ¿Al gobierno? No, clamaron a Jehová. ¿En qué momento? En la hora de su angustia, de su tormento, de su sufrimiento. Y Él los libró de sus aflicciones. Pero ¿cómo Dios puede librarnos de nuestras angustias? Versículo 20. Leemos ahí. ¿Envió qué? ¿Un antibiótico? ¿Un especialista? No, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hermanos, cuando yo he descubierto esto en la Biblia, yo nunca más en mi vida, jamás, y hace 41 años que estoy en esta luz, he ido a un doctor. Y no estoy en contra del doctor. Si yo voy con mi carrito viejo por la carretera y choco con otro, y ahora tengo una fractura, yo voy corriendo a la emergencia. Yo no estoy en contra del doctor ni en contra del hospital. Y si él me quiere poner aquí una anestesia, pues yo no estoy en contra nada de esto, porque todo tiene su lugar. ¿Están conmigo? El doctor, él está especializado, él está preparado, hasta por teléfono el doctor tiene competencia de poder ayudarte apenas hablando, porque él sabe, ha estudiado 8 años de su vida, él conoce, él sabe, pero es para una emergencia. Para vivir la vida, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que ir al doctor de los doctores, porque el que crió la vida va a mantener nuestra vida. ¿Decimos amén? Yo no tengo que ir al doctor cada semana, cada mes, porque no hay razón. ¿Para qué va el doctor? No es que estoy en contra de él, pero ¿para qué voy? Yo no tengo ningún dolor, no tengo ningún problema de presión. Al único doctor que voy es al dentista, porque tengo destruido los dientes de tanto comer azúcar. Hermanos, yo estoy entendiendo por la Biblia de que el Señor que me crió, Él quiere mantenerme sano. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la tarea que tenemos que aprender ahora? Conocer la anatomía, la fisiología y obedecer las instrucciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Por tanto, mis hermanos, nosotros tenemos el derecho ahora, por la sangre del Cordero, romper la maldición y romper y quitar la enfermedad y vivir una vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Wow! ¡Qué hermoso vivir así! Entonces, hermanos, ¿cómo podemos hacer eso? Mira la pantalla en PowerPoint. Yo coloqué un Dios siempre presente. Dice así. Ministerio de Curación, ¿ok? Aquí abajo, página 324, dice así. El mecanismo del cuerpo humano, del cuerpo humano no puede ser comprendido por completo. Entonces me viene a la mente así. Si yo voy al doctor, él no puede entender todo lo que está en mi cuerpo. Aunque él sabe bastante, claro que sí, lo respeto, ¿no? Es un siervo de Dios que está para ayudar a la gente. El pediatra, ¿no? Todos esos médicos, ¿no? Oncólogos, son personas que se especializaron, están trabajando. Pero dice la inspiración, el cielo me está diciendo, el mecanismo del cuerpo humano no puede ser comprendido por completo. Presenta misterios que confunden a los más inteligentes. ¿El mecanismo de qué? Del cuerpo humano. Tiene misterios. No es por efecto de un mecanismo que una vez puesto en movimiento prosigue su acción, como late el pulso y una respiración sigue a la otra. En Dios
vivimos. Eso, la hermana White está usando lo que está escrito en Hechos 17, 28, dice así: en Dios vivimos y nos movemos y somos. El corazón que palpita, el pulso que late, cada nervio y músculo del organismo vivo se mantienen en orden y actividad por el poder de un Dios, ¿qué, hermanos? Siempre presente. ¿Está Dios con usted ahora? Pues claro que sí, usted está con vida. Usted está con vida. Dios está con usted. Si Dios se apartara de usted en un segundo, usted caería como una bolsa de papas, para no decir una bolsa de arena. Hermanos, dice, nos movemos, nos vivimos, ¿por qué? Por la actividad, por el poder de un Dios siempre presente. Entonces, por eso, hermanos, el libro de Isaías, ya lo mencionaba, 30:25, Isaías 30:25, dice así, hermanos, que el Señor nos guía, el Señor quiere guiar nuestra vida, Él quiere mantener nuestra vida. Pero ahora lo que pasa es que nosotros decimos: Señor, tú no sabes, no, usted está muy lejos. Aquí en ese planeta hay otro Dios. Este otro Dios me da placer, me da un montón de alegrías. Entonces yo voy a fumar, tomar alcohol, tomar café. Yo voy a desvelarme. Yo voy a obedecer a Satanás. ¿Usted cree que vamos a estar sanos? No, porque ahora vamos a enfermarnos. Por eso, mis hermanos, ahora debemos aprender que el Señor quiere tomar el control de nuestra salud, pero tenemos que aprender cómo. Poner un poco de gasolina aquí. Aquí tenemos, hermanos, una diapositiva, The Blueprint of Life. Ahí está, hermanos, el mapa del código del genoma humano. Al año 2003, después de un maratón, hermanos, los científicos consiguieron ahora dar a esclarecer el mapa de la vida. Como mencioné, una planta, un animal, un ser humano como nosotros, la vida está codificada. ¿Me entiende la palabra codificada? Es un código. Por eso que los ojos están aquí. Mira al lado ahí, todos tienen, como usted, como yo, los ojos aquí. ¿Alguien aparece con los ojos aquí atrás? Yo nunca he mirado esto. ¿Usted ha mirado a alguien con nariz atrás, el ojo atrás, la oreja aquí a la rodilla? No. ¿Y por qué siempre hay este formato? Porque esta es la receta original. Pero no solamente afuera, la apariencia física o la semejanza, mujeres de una manera, hombres de otra, adentro también. Por tanto, la célula, mis hermanos, no es, ¿cómo decía yo? Condenación. La célula tiene un programa al núcleo de la célula que es información. ¿Y cuál es la información? Aquí a ver la pantalla. Aquí tenemos, hermanos, a la derecha, a la izquierda, arriba el ser humano. Y el ser humano está constituido por células. Y al núcleo de las células, hermanos, están los cromosomos, 23 pares de cromosomos, 23 de papá, 23 de mamá. Y a la vez que abrimos este cromosoma, 2 metros. En cada célula, mis hermanos, hay un núcleo con 2 metros de cromosomos. Imagina, mis hermanos, dentro de una célula. Y ahora estamos hablando de un ser vivo, como en el caso de los seres humanos. Hermanos, billones de células. Y cada uno tiene 2 metros de cromosomos con una codificación. Todo funcionando. ¿No es maravilloso, hermanos? Cuando yo leo el Salmo 139, Él está diciendo: examíname, conóceme. Él conoce todo esto, porque Él crió, Él organizó al macrocosmos, Él puso los soles, los astros, pero al microcosmos, Él colocó su rúbrica, su dedo, su asignatura, y ahí está, mis hermanos, la codificación de la vida. Gloria a Dios. Yo alabo al Señor,
por poder entender esto, hermanos. El día que nació mi hijo, porque los demás hijos que tengo, pues puro choro y grito, pero este niño fue diferente. Samuel, él nació y yo estaba agarrado a mi esposa ahí dando aquella ayuda que el varón quiere dar, pero no sabe, ¿no? ¿Qué va a hacer uno? Porque nomás mira a la mujer sufriendo y no sabe qué hacer, pero ahí estamos, ¿no? Los varones. Y ahora que nació, que el médico y todo el equipo, ¿no? Terminaron el trabajo y colocaron a Samuel así arriba de la panza de mi esposa, colocaron él así, porque había una mesa así protegiendo, ¿no? Y colocaron él arriba así, y él me miró así, abrió los ojos, porque siempre los niños, los que somos padres y madres, sabemos los niños nacen bien feos, ¿no? Bien feos. Después quedan bonititos, después de unas horas quedan bonitos, porque ya toman color y todo, pero cuando nace, que viene del líquido amniótico, hermanos, sale uno todo arrugado, como un viejito así, como un ser extraterrestre, pero Samuel no, salió bonito, bien así curado, y con los ojos abiertos. Yo nunca había visto esto, con los ojos abiertos, y ya vi un montón de nacimiento de mi familia, mis hermanos y mis hijos, y este niño salió con los ojos abiertos. ¿Sabe qué hizo? Me miró así. Hermanos, qué interesante, la vida. Dios crió la vida, indefenso, chiquitito, pequeñito ahí. Aquella vida vai nascendo e vai agora ser um ser humano, um ser vivo. Hermanos, que desenho. Decir, hermanos, decir que não há Deus seria para, aunque me pegara a cabeça um concreto, um poste, e aún não pudiera entrar esto em minha cabeça. La vida, hermanos, quando você mira um cachorrito, um pajarito, que mira um animalito, um conejito, toda a natureza, as frutas, o aroma, a música, a família, todo hermoso, é um desenho inteligente. Hermanos, a nanotecnologia agora vai destapar que há um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Ele, meus irmãos, não é um Deus ausente, um Deus que está enojado, que foi de vacações a outra parte do universo. É um Deus presente, e se me mantenho vivo, é porque Ele me dá a vida, Ele me cuida. Será que você tem medo de Deus? Você não consegue confiar que Ele te vai a sustentar? Quando venga Satanás gritando, urrando como um leão rugindo, dá risas. ¿Por quê? Porque você é hijo e hija de Deus. Mais fácil, mis hermanos, que ele enviaram a legião de ángeles que deixaram você a perecer em las garras del maligno. Amém? Mais fácil. Hermanos, agora, mira, que vou dizer a ustedes? Aqui estão os cromossomos, e a la vez se você agarra, estudia na parte del cromossomo, está el ADN, la molécula de la vida. Já não dou esta classe de epigenética, pero al princípio eu dava esta classe a los estudiantes, e eu decía, conocer el ADN, ácido desoxirribonucleico. Esto es conocer el Criador. Ahí está la identificación del Criador, porque, hermanos, la nanotecnología va a abrir la rúbrica, la firma del dueño de la vida. Ninguno como Él tiene esta llave, este conocimiento, esta precisión para mantener todo. Imagina, hermanos, que yo estoy mirando a ustedes ahora, y eso ustedes dicen, no, pues que nuevo hay de esto. ¿Cómo que nuevo? Esta es una cámara de alta potencia. Essas câmeras que estão todas agora me gravando, isso nem sequer tem o mínimo de tecnologia, como tem estas câmeras que tenho duas aqui conectadas ao cérebro e que me manda, hermanos, todo a mi derredor. Pode passar um carro allá afuera e eu estou falando com vocês, pero veo, hermanos, todo está dentro de mi espectro de la mente, que capta por las câmeras, e que dizer del oído, del olfato, del tato, del paladar. Hermanos, nosotros somos uma maquinária maravilhosa. Devemos alabar como o salmista, nuestro Criador. Te alabarei, porque formidables son tus obras. Estou maravillado. Hermanos, el cielo, el universo,
Todas las criaturas allá arriba están dando glorias al Criador, alabando su nombre por la vida, por la felicidad que disfrutan. Nosotros, los humanos, los mortales, somos los únicos de este universo que decimos, no hay Dios, no hay Dios, somos aquí un acaso, un azar. Por eso, hermanos, tantos niños están ahora a las drogas, están a la pornografía, están al suicidio, porque dicen que no hay Dios y ya no hay tanta alegría en el placer que era tan bueno al principio, y buscan por el sexo ilícito, y buscan por las drogas, y buscan la pornografía y tanta cosa, y terminan frustrados, vacíos, porque la única alegría, la única felicidad es cuando la criatura se encuentra y adora el Criador. Portanto, a nanotecnologia vai destapar agora, hermanos, o ADN, a molécula da vida. Pero lhe hago uma pergunta: que está escrito aí? Por isso lhe dizia esta manhã que nós decimos que somos adventistas, pero o universo, hermanos, está chorando al escuchar que nos decimos adventistas e não sabemos quanto peligro existe para nós não abraçar a reforma para a saúde, e especialmente, hermanos, ser intemperante e usar drogas que vão interferir em este plan original que é nosso ADN. Hermanos, é algo um pouco profundo estudar o ADN, porque você tem que estudar também o RNA. E vamos dizer, tradutor, porque para que a vida se mantenha, a célula tem que ser multiplicada, pero dentro do núcleo, hermanos, ela não se multiplica, porque aí mantém a vida. Então, há um RN mensajero que tem que codificar a célula, o gene, tem que levar essa informação para fora, ao ribossomo, e allá em uma fábrica especial, hermanos, isso é fantástico, talvez que no futuro eu vou agarrar alguns vídeos para que vocês vejam que hermoso é nosso corpo. Hermanos, quando nós começamos a estudar isso, quedamos maravilhados, e como esta transcrição do RNA vai produzir uma nova célula, e como a vida se mantém, hermanos, e como podemos generar hijos. Hermanos, isso é algo fantástico, é algo maravilhoso. Isto nos aumenta nossa fé, e a la vez, hermanos, vamos entender que nuestra genética no es condenación, no es, hermanos, el pecado. Hoy a la mañana estudiamos en Romanos, nos colocó en una condición caída, pero Jesús vino, hermanos, para romper la maldición. ¿Decimos amén? Vamos ver un poquito más, porque hoy a la mañana, hermanos, estudiamos Romanos capítulo 6. Déjame ir un poquito con usted ahora al libro de Romanos capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos. Dice así, hermanos, el versículo 16. No, 18, perdón. Vamos a empezar el versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18. Dice así, hermanos: así que, como por la transgresión de uno, ¿de quién está hablando? ¿Quién ha transgredido? ¿Quién es este uno? Adán. Muy bien. ¿A dónde? En el Edén. Así que, como por la transgresión de uno, vamos a decir la persona, como por la transgresión de Adán, vino ¿qué? La condenación. ¿A cuántos? A todos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De la genética. Usted es hijo de tu padre, que es hijo allá de su abuelo, y ahí usted va yendo, hasta que usted va a llegar a ¿dónde? A Adán. Portanto, mis hermanos, Adán foi criado perfeito. Adão não foi criado, meus irmãos, pecador ou enfermo. Adão não foi criado para morir ou ser destruído. Adão foi criado para viver eternamente. Pero ele tomou uma decisão, disse o apóstolo Pablo, assim que como por la transgressão ou rebelião de Adão, vino o quê? La condenação a quem? A todos os homens. Portanto, usted está condenado. Yo estoy condenado. La condenación vino a toda nuestra raza y por tanto no hay de manera
vamos dizer, individual ou privada, escapar de esta condenação. O apóstolo Pablo dizia: miserável homem que sou, quem me ajudará a escapar del cuerpo desta muerte? Então, hermanos, a carne está condenada por causa de la condenação. ¿Estão comigo? Todos, disse a todos os homens. E quando disse homens, também niños e mulheres, a todas as criaturas. Estamos condenados. Estamos, mis hermanos, agora em um problema. Pero não termina o versículo. O versículo continua e diz assim: de la misma manera, por la justicia de quem? De uno. ¿De quem está falando agora? De Jesús. Jesús es el único, hermanos, en la Biblia que habla el ser justo. Justo no con letra, porque todos somos llamados a ser justos, pero justos con J chica. Pero Jesús es el único que la Biblia presenta justo con letra mayúscula. ¿Por qué? Porque Él es el único, de la misma manera, por la justicia de uno, o de Jesús, vino a todos los hombres que la justificación de vida. Quiere decir, hermanos, que vino la condenación, sí vino, pero vino ahora la justificación para la salvación o justificación de vida. Quiere decir que Dios abre una puerta donde se cerró con Adán, con Cristo se abre una puerta para nosotros. Versículo 19 dice así. El versículo siguiente dice, mis hermanos, de que el apóstol Pablo dice, porque así como por la desobediencia, mira la palabra, al versículo anterior dice rebelión o transgresión de Adán, y ahora dice así como por la desobediencia de Adán, de un hombre, los muchos, allá decía el versículo 18, a todos, aquí dice los muchos fueron constituidos ¿qué? Pecadores, pero así también por la obediencia de Jesús, de uno, los muchos serán considerados como justos. Ahora usted tal vez diga assim, pastor, ahí está hablando de la vida espiritual. Es correcto, entiendo esto, que está hablando de la santificación, pero entra, dice el libro Conflicto de los Siglos, y lo tengo bien aquí, mira. Entra, hermanos, esto no tengo tiempo, ahora no voy a hablar, pero aquí dice claramente que la verdadera santificación, ok, para que seamos justos, entra la reforma pro salud. Entra la reforma pro salud. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, Dios no quiere restaurar apenas la parte emocional y espiritual. Dios quiere restaurarnos por completo, física, mental, emocional y espiritualmente. Decimos amén. Por tanto, hermanos, por intermedio de Jesús, de la obediencia de Él, no la mía, vino, mis hermanos, la oportunidad para que yo sea considerado como justo. Versículo 20. Versículo 20, hermanos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ayúdeme, ¿qué dice ahí? Sobreabundó la gracia. Hermanos, a ver si entendemos. Donde el pecado abundó por causa de Adán, por intermedio de Cristo vino ¿qué? En abundancia. Sobreabundó ¿qué? La gracia. Quiere decir, hermanos, que ahora yo ya no tengo que seguir llevando las consecuencias de una condenación, de una vida de rebelión, de una vida, mis hermanos, de, vamos a decir, de maldición, porque, mis hermanos, en Cristo yo puedo y debo romper la maldición del pecado. ¿Están conmigo? Entonces, mis hermanos, ahora, escuchen esto, voy a la pantalla del PowerPoint, porque quedó muy claro ahí, a través del apóstol Pablo, de que hay manera de romper la maldición que Satanás ha colocado a la raza humana por intermedio de Adán. Un repaso aquí dice así que un cromosomo, él puede alcanzar 2 metros. El DNA, mis hermanos, está formado por 3 billones de parejas de base que formam 24.000 genes ou segmentos. Cada gene, hermanos, es compuesto de 3 a 5.000 parejas de base. Então, aqui está uma hebra, donde que vamos ter a conexão destes genes. Como funciona?
Aqui você mira um gene, outro gene que se vão harmonizar para formar assim, mis hermanos, estes nucleótidos que vão formar a vida. Pero cada gene tem um nome. Tem um nome. E sabia que você pode decorar agora todos os nomes de los genes? Você vai dizer, pastor, será que é possível? Sim, porque nós outros, toda esta maquinária, somos formados apenas por 4 letras. ¿No es maravilloso esto? Hermanos, esto es algo fantástico. Mas que me assusta, me desespero, porque já veo que o sol se vai cayendo e nós outros todavía temos muito que falar. Pero vamos seguir em outro momento, se Deus nos permite. 4 letras. Quantas letras somos formados? El Criador agarrou. Hermanos, quando você... Bueno, hoje já estamos um pouco limitados em isto, porque hoje estamos em tempo de WhatsApp. Quando você prende o WhatsApp, já nem escrevi nada. Pero al passado, quando não havia internet, então uma pessoa tinha que escrever uma carta. Agarrava um papel, um lápis, começava a escrever uma carta. Já que terminava, cerrava, colocava um sobre, colocava um sello, mandava. Hoje, hermanos, já não podemos usar mais este linguagem, porque já não se escreve cartas, pero podemos dizer um correio eletrônico. Pero para escrever uma carta, você necessita ter não somente papel e ter um lápis, pero você tem que ter ¿qué? Conhecimento. Porque se você não sabe escrever as letras, você não pode montar as palavras e tampouco não pode montar as expressões para mandar uma carta. Portanto, para escrever uma carta, você tem que conhecer ¿qué? Las letras, la gramática. ¿Sabe cuál es la carta hoy? 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3, versículo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Y dice así, hermanos. Bueno, vamos a leer el versículo 2. 3:2. Vamos a regresar a un versículo. Mira lo que Pablo está escribiendo. E Pablo não conhecia nanotecnologia, nem epigenética, não conhecia nada disso, nem genoma humano. Pero São Pablo escreveu, inspirado por el Espírito Santo, nuestras cartas, ¿quiénes son? Sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Versículo 3. E disse São Pablo, mis hermanos, e disse assim, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vosotros, dice, sois cartas de Cristo. Cristo escribió a usted, Él diseñó. Por tanto, cuando el salmista dice así, estoy maravillado, porque en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas. Él escribió, Él diseñó como debía ser tu hígado, Él diseñó como tenía que ser tu vaso, Él diseñó como tenía que ser los movimientos. Imagina, párate a pensar. ¿Usted ya pensó la velocidad del estornudo? Busca saber la velocidad. Si usted buscara a rastrear la velocidad de los estornudos, usted diría, no lo creo. Intenta a ver cómo funciona el cuerpo sin este dedo chiquito del pie, a ver si usted puede caminar feliz así. No, el equilibrio, ahí está, el dedo más pequeño que usted dice, no sé para qué ese dedo tan chiquillo ahí, pero es el dedo que te da el equilibrio para poder caminar, correr, trabajar. Por tanto, todas las cosas están diseñadas sin faltar ninguna de ellas para que podamos lograr vivir. Decimos amén, hermanos. Glória a Deus. Cartas de Cristo. Carta de Cristo. Não com tinta ou papel, pero com o Espírito de Deus vivo. Queridos hermanos, o apóstolo Pablo está inspirado, escrevendo, hermanos, de que não somos um azar, não somos um acaso. O versículo 3 diz claramente que somos o fruto de um propósito. Portanto, hermanos, vamos aprender as letras. Somos uma carta, amém? Vamos aprender as letras. Regressamos allá. Somos letras, aí está. Quantas letras somos? 4.
E quem que é incrível que nós outros somos 4 letras e para viver em este planeta, não sei se tem algum químico aqui, quais são os 4 elementos básicos da vida para que podamos estar vivos? 4: água, terra, luz, el aire. Quantos elementos constituem, hermanos, para a formação do corpo? A ver, também 4. Não há nenhum químico aqui, biólogo? Carbono, nitrógeno, fósforo, não me acordo de los outros 2, são 4 também. Hermanos, que interessante que nós outros somos construídos dentro de um plano, um programa com 4 letritas. E quais são? Eu las memorizei porque tenho que por anos estar dando esta classe, pero aí estão, mira. G, C, A, T. G, C, A, T. G, guanine. La letra guanine. El C, citosine o citonina. Adenine y timina. En el caso, hermanos, de una combinación, se pone un uracilo, pero en el núcleo de la célula es el timina. Hermanos, esto es fantástico. Mira cómo funciona. Pasei 2, perdão. Aí está. Se você observa lá el núcleo de la célula, los cromosomos, ahí están las letras A, C, T, G. A, C, T, G. Estas células, hermanos, ellas deben funcionar como parejas, como letras. Entonces, usted escribe así, casa. Entonces, usted pone C, A, S, A. Aí usted lee casa, ¿y qué viene a su cabeza? Una casa. Entonces, usted está escribiendo una carta y dice, estoy en mi casa. ¿Qué viene a la cabeza del que está leyendo? Él está donde vives, allá en su casa. Todas las letras tienen un significado. Dios crió el ser humano con letras. Y a la vez, cuando todo está dentro del programa original, todo funciona bien, todo está en orden. Pero ahora, mis hermanos, el enemigo trató de confundir la escritura colocando interruptores que apagan los genes, y apagando la expresión de un gene interfiere con el funcionamiento del metabolismo o de las funciones de la célula. Por tanto, hermanos, salió una revista donde decía, ahí está la pantalla, dice así, Ghost in your genes. ¿Qué quiere decir esto? Fantasma en sus genes. ¿Qué es esto de fantasma? Porque los científicos, cuando empezaron a estudiar la epigenética, el genoma humano, el mapeamiento que fue terminado en 2003, miraron de que estaba ahí la expresión de un gene, pero no funcionaba. Entonces intentaron entender por qué está ahí, pero está inactivo. ¿Qué pasó con él? Y no pudieron descubrir hasta que colocaron esto como está en la pantalla. Hay un fantasma, y usted mira la fotografía aquí que hicieron la portada de la revista, como que hay algo misterioso ahí, que no se sabe explicar, que produce un proceso de metilación. ¿Qué es esto? Es algo como una toxina que apaga el funcionamiento del gen. Ahora usted entiende por qué tiene que dormir temprano. Ahora usted entiende por qué no puede, no debe tomar café, no debe tomar soda, por qué no debe comer frituras. Ahora usted entiende por qué no tiene que tomar agua a la hora de la comida, porque hay un fantasma apagando el interruptor. La rebelión, la desobediencia, hermanos, nos lleva a la maldición. Porque a la vez que nuestros genes no funcionan, no importa que tan bonito por afuera sea, que tanto dinero tenga la cuenta bancaria, que tan bonitos sean sus carros y casas, la salud, hermanos, es la mayor riqueza que tenemos en este mundo. ¿Decimos amén? Porque sin salud, ¿de qué sirven las otras cosas? Por tanto, mis hermanos, un fantasma. Ahora escuchen esto. Cuando nosotros usamos la palabra ghost en inglés, que pode ser usada também por esta palavra ghost. El
Espírito Santo. Que interessante, em inglês também, a palavra Ghost pode ser usada para o Espírito Santo. Agora escutem, vem na pantalla aqui, é uma classe, pero se entendemos isso, já podemos ir à casa e vamos dormir felizes, alabando ao Senhor. Aqui temos um desenho, hermanos, de las hebras com os nucleótidos, donde que se vão formar a combinação de los genes. Então, temos AT, adenina, timina, GC, guanine, citosine. A ver se vocês aprenderam. AT, que significa A? Poucos. Adenina. T, timina. G, guanina. C, les vou dar um 0. Hermanos, essas 4 letras, citosine, essas 4 letras formam o cromossomo, conjugam o ADN, que é a molécula da vida. Quando, hermanos, estas 2 letras se unem, há um fantasma, ghost, que une. Que é o fantasma? Que a ciência não sabe explicar? É a obra do Espírito Santo. Nunca ha leído assim em 1 Coríntios 6, 19, que diz: não sabeis que o vuestro corpo é o templo do Espírito Santo? Então, lhe hago uma pergunta: o Espírito Santo vem a nosso corpo e queda aí nomás assim sem fazer nada? Ou ele tem uma tarefa muito poderosa, muito grande, muito importante em nós outros? Qual é a tarefa do Espírito Santo, hermanos? Ativar, conjugar a receita original para que as letritas estejam corretas e elas podem funcionar, porque a la vez que estas letritas funcionam, formam os nucleótidos, e quando eles estão em ordem, quando eles são funcionais, todo está bem. A parte nerviosa está bem, a parte digestiva está bem, a parte hepática está bem, a parte renal está bem, a parte sexual está bem, todo está em ordem. É o Espírito Santo que põe ordem em la casa. Por isso, meus irmãos, quando você toma café, quando você não obedece às instruções, entristecemos o Espírito Santo. Por isso que hablamos aqui um par de semanas atrás, em Efésios 4, 30 e 31, que dizia: não entristezcais el Espírito de Deus, o qual fuestes sellados. Me estão acompanhando, irmãos? Essas letras, elas têm que estar conjugadas, elas têm que estar ao ladito uma da outra. Não pode haver aqui, hermanos, metilação, toxina, não pode haver nada imundo, imoral, porque então o Espírito Santo se aparta, ofendemos ao Espírito Santo, e ao revés, hermanos, de haver um processo de saúde. Em grego, soso quer dizer saúde e salvação. Vai haver um processo de maldição. Aqui está, meus irmãos, há um poder, mirem abaixo, há um poder que aparta as letras, que são os genes. E agora, meus irmãos, que estas letras não estão conectadas, a escritura não está em ordem, a genética está em desordem, e agora os olhos não funcionam, nada funciona. Porque, meus irmãos, há um processo de maldição em nosso corpo. Portanto, meus irmãos, quando nós venimos a Cristo, ¿sabe qual é a obra de Jesus? Eu he venido para que tenham vida e la tenham em abundância. Quando venimos a Cristo, disse 2 de Coríntios 5, 17, ele que está em Cristo, que diz a Bíblia, é nova criatura. As coisas antigas quedaram para trás. Agora já não toma café, agora não toma álcool, já agora não se desvela, já agora você toma água, faz exercício, agora come bem por la manhã, agora você não toma água com comida, e agora então que você empieza a obedecer, estas coisas todas empiezam a ser reconstruídas,
porque, mis hermanos, la obra del Espíritu Santo es reparar. Que essa nação é tomar um antibiótico, tomar uma vacuna, não para a medicina moderna, que é a epigenética, mis hermanos, para reconstruir o genoma humano. Reparar é reparar o ADN. Esto é a verdadeira sanidade. Queridos hermanos, quando nós estamos estudando isto, diz que isto, aqui diz em inglês, que esta base de pares são muito weak, que é weak, débiles. É muito delicado. Vocês miraram allá, a la figura anterior havia como dos moscas ou abejas. É a força de uma abeja ou de uma mosca muito débil. E a la vez isso que está unido e que produz a vida é uma pressão de amor, não é de violência, de pressão, de maldição, não, é algo suave, é algo de amor, de alegria, a obra do Espírito Santo. Por isso, mis hermanos, a la vez que nós miramos que há harmonia, mira que estão as mosquitas como que empurrando, cada letrita CTG, há unidade, e isso produz que? La salud, e la salud produz que? Vida. Pero quando, mis hermanos, esta energia é rompida por causa do processo de metilação de toxinas, porque odiamos as pessoas, porque não sabemos amar, não sabemos perdonar, não sabemos comer corretamente, não sabemos obedecer as leis da reforma pro saúde, não ajudamos ao prójimo. Agora viene, mis hermanos, um rompimento, viene, mis hermanos, um ghost in your genes, que é um fantasma em seus genes, um inimigo entrou, e agora vai haver, hermanos, um rompimento de los genes, e isso vai produzir que? Enfermidade, que produz a la vez que? Muerte. Entenderam o que disse Pablo em Romanos 5? Pero donde abundou o pecado, sobreabundou la gracia. Não quisiera hoje você rogar a unção do Espírito Santo que venga a tu vida e que pueda empezar você uma nova experiência com o Senhor? Agora pode você ir à casa e dizer: Senhor, agora já entendo de que está em minhas manos tomar o controle de minha saúde e de meu destino, porque se eu acepto a Cristo, o Espírito Santo vai vir, me vai ajudar, minha saúde vai começar agora a recuperar-se, e eu vou viver para a honra e glória de meu Criador, e o Evangelho que vou predicar é por testemunho. Antes tinha diabetes, agora não tenho. Antes tinha câncer, agora estou sano. Antes pegava minha esposa, meus filhos com ódio, agora los amo e los quero preparar para a venida del Senhor. Decimos amém, hermanos? La fuerza del amor. ¿La fuerza de qué? La fuerza del amor. La medicina más poderosa del universo. La fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mayor poder, la mayor medicina, la mayor sanación que podamos tener en nosotros. Pero nunca va a venir con violencia, viene suave para unificar lo que Satanás había destruido. Jesús dijo, la Biblia, mis hermanos, vino a deshacer las obras del diablo. Decimos amén, hermanos. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Yo me siento muy triste porque nuestros hermanos católicos, pentecostales, evangélicos, mencionan de que el Señor vino para derrumbar la ley. No, hermanos, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Queridos hermanos, creo que hoy trabajamos bastante, ya podemos dar por cerrado aquí, creo que después podemos seguir, porque esto, mis hermanos, es muy bonito lo que estamos estudiando. ¿Cuántos están interesados en este tema? Amén. Glória a Deus, porque é um tema, mis hermanos, que nós vamos, assim como na natureza, assim como na Bíblia, vamos agora também glorificar a nosso Criador, conhecendo nosso corpo e ver que bonito plan o Senhor tiene para nós. Mira, eu tinha um montão de outros materiais aqui para ler, pero por hoje, hermanos, por hoje creio que podemos já terminar por aqui, porque depois vamos seguir. Eu quero terminar
leyendo, hermanos, una cita aquí del Espíritu de Profecía y con esto vamos a terminar. Voy a leer el libro Conflicto de los Siglos, página 618. Dice así, Conflicto de los Siglos 618. Satanás ha estado preparando-se desde hace muito tempo para su último esforço para enganar al mundo. Mas abaixo dice, pouco a pouco, Satanás ha estado preparando el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. La obra maestra del espiritismo, hermanos, más adelante, una serie quiere poner esto de manera bien clara. Ahí entra, como dice Apocalipsis 18, 23, Gálatas capítulo 5, versículo 23, la hechicería, que es farmaqueia, ¿ok? Pero no voy ahora a detenerme porque ya voy a orar. Dice aquí, terminando la lectura, todos, ¿cuántos hermanos? Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en este engaño. Los hombres están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Querido hermano, querida hermana, si estoy leyendo bien, usted está adormecido y yo también. Dios quiere despertarnos. Él nos llamó este día de hoy en esta iglesia, usted que nos acompaña por la televisión. Dios nos está llamando ahora para conocer como Él en su poder, en su amor, en su misericordia, quiere enviar el Espíritu Santo en esta hora de enfermedad, de pandemia, de crisis, para que nosotros aprendamos a confiar que Él está al comando de todas las cosas. Le gustaría hoy levantar su mano ahí donde está y decir, no aquí a los hermanos o a mí, pero decir a todo el universo que nos contempla, yo renuncio a Babilonia, yo renuncio a Satanás, yo renuncio al apetito pervertido, yo renuncio al pecado y sus placeres carnales, porque yo hoy acepto a Jesucristo como mi Salvador, como el Rey de mi vida. Yo le doy a Él mi mente y mi cuerpo. Yo me consagro a mi Señor, pidiendo a Él misericordia que me envíe el Espíritu Santo con poder en mi vida, porque yo quiero ser un siervo del Dios Altísimo. ¿Hay alguien que hoy quiere tomar esta decisión y hacer este pacto? No con nosotros, no con humanos, esto es con el Señor de la gloria. Que Dios te bendiga, mi hermana, allá atrás que levantó la mano, que Dios te bendiga. Usted que está en su casa, mi hermano, mi hermana, el Señor te está llamando. Tal vez que usted estaba en una iglesia que no conocía la ley de Dios, que no conocía el santuario celestial, que no conocía las doctrinas verdaderas, o que no obedecía la reforma pro salud, pero ahora usted está entendiendo cuán grande es la trampa que el enemigo ha colocado en todas las iglesias y muchos pastores que están enfermos porque no conocieran el amor de Dios completo. Pero ahora usted, Dios te está llamando para que usted pueda ser un siervo de Dios, para vivir una vida sana y dar testimonio del poder del Creador. ¿Le gustaría a usted hoy venir al Señor y caer de rodillas a sus pies y tomando así la decisión de vivir para Él? Yo quiero orar. Si alguna persona hoy quiere hacer su decisión ahí en su casa, los que estamos aquí en la iglesia, puede venir mi hermano y mi hermana y nosotros vamos a terminar con una palabra de oración. Este momento es el momento que Dios te está llamando. Si hay un alma por quien debemos orar, ya es el pago por todo lo que hicimos este día. Usted que está en su casa, Dios te está llamando a la luz de la verdad presente. Dios te está a gritos diciendo a través de los desastres naturales, pandemia, tanta cosa negativa, de que el tiempo está para terminar. Ya no habrá más tiempo, dice Apocalipsis 12, y el mismo Satanás sabe que poco tiempo le queda. Por eso, mis hermanos, tenemos que obedecer al Señor.
Si hay alguna persona también que está enferma, ha descarriado del plan divino, pero hoy al estudiar todo esto quiere decir, Señor, ayúdame, levántame, levanta, reconstruye este santuario. Venga al Señor, mi hermano. Si usted está enfrentando una batalla en tu salud, en tu vida, en tu familia, venga al Señor. Ya no es tiempo de orar, ahora es tiempo de clamar. Si usted quiere venir este momento, vamos este momento terminar con una palabra de oración pidiendo que Dios nos bendiga. Si alguien quiere también interceder por un familiar, por un hijo, por una pareja, un familiar tal vez que está en su país enfermo, este es el momento. Puede venir, sí, puede venir. Puede venir. Me están preguntando si puede pasar. Este es el momento, hermanos, cuando terminamos un día tan bonito como el día de hoy en la presencia de nuestro Creador. El amor de Dios por nosotros es infinito y Él está refrenando los vientos, está extendiendo la misericordia, está dando un momento de tregua para que hagamos nuestra decisión de vivir para Jesús, de recibir su Espíritu Santo, para que podamos, hermanos, ser un instrumento en sus manos para ayudar a otras personas. Puede pasar, mi hermano, con reverencia, hermanos, todos los que estamos en condiciones de arrodillarnos a la presencia del Rey del Universo. Oremos a nuestro Creador. Padre amado que estás en los cielos, oh Señor, qué maravilloso. Hoy estudiamos tanta cosa hermosa, tanta cosa bonita, de que la naturaleza que es tu sierva está diseñada para reflejar tu carácter, pero ya de manera limitada. Nos habla del Criador porque está el pecado, está la maldición, están los espinos. Pero gracias, Señor, por tu palabra, la revelación de la Biblia, el Espíritu de profecía, que nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos en esta hora final, porque toda la luz fue dejada para los 144,000. Oh Señor, pero de manera muy especial. Ahora, hoy estamos aprendiendo de que también la nanotecnología, a la hora final, vai destapar algo que nunca nuestros antepassados sabían de manera tan real como podemos ver. Ahora, el genoma humano. Como tú has diseñado nuestro cuerpo, nuestra mente, como tú has colocado, Señor, en nosotros una réplica de ti mismo, porque fomos criados a tu imagen, a tu semejanza, para glorificar su nombre. Padre, gracias, porque tú has encontrado en la última hora, quando estamos ao fundo del poço, a nosotros arrastrando una existencia miserable, pero tú te has comprometido de levantar este santuario y reconstruirlo otra vez para la honra y gloria de tu nombre. Bendice tu iglesia, Señor. Nosotros ya decidimos renunciar a Satanás, al mundo, al pecado, al apetito pervertido. Señor, rompe aquellas cadenas que el enemigo ha colocado, aquellas cuerdas que nos amarran, que nos prenden, Señor, porque dice tu palabra, y conoceréis la verdad os hará libres. Glória a tu nombre, Señor. Bendice al ministerio, a tus pastores, a tus siervos, que podamos tener sabedoría del cielo y la unción del Espíritu Santo, el colirio, para que nuestros ojos puedan ser abiertos esta hora y llevar la grey en armonía con la luz de la verdad presente. Bendice la iglesia, Señor. Oramos por las visitas, oramos por los enfermos, pedimos por las familias, Padre amado, visítanos antes que vengan los juicios terribles de Jehová. Perdona a tu pueblo, Señor, sana tu tierra. Padre amado, envía tu Espíritu para levantarnos y glorificar tu nombre. Oramos por las actividades de la nueva semana, líbranos del mal. Hay tantos accidentes, Señor, tantos peligros. No sabemos qué va a ser el día de mañana, pero tú lo sabes. Pero nosotros confiamos nuestra vida en tus manos. Y si alguno de nosotros en algún momento tombar en medio a la carretera, en medio al maratón, que podamos hacerlo como hicieron en el pasado tus hijos, en la confianza, en la seguridad, que en aquel día, la mañana de la resurrección. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracias, Señor. Bendícenos ahora y llévanos en tus brazos.
Te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. E a igreja disse: Amém. Glória a Deus. Amém.